Buenos días. El tema que vamos a desarrollar es cómo se ve desde la UNESCO los problemas que hoy día afectan a la conservación del patrimonio. La conservación del patrimonio es un problema porque tenemos que hacerla compatible con el desarrollo de las ciudades modernas, con el desarrollo de nuestra sociedad. Estos dos factores pueden estar enfrentados, entre ellos el factor turístico, pueden estar enfrentados o pueden colaborar. Para el sostenimiento del patrimonio es importante muchas veces los recursos económicos que puede aportar el turismo u otras actividades desarrolladas, pero al mismo tiempo también puede ser un factor de destrucción si no se hace una buena conjunción de estos dos factores. Para saber qué es lo que tenemos que preservar el patrimonio, tenemos que considerar qué es lo que entendemos con patrimonio. ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué valores representa para nosotros? Si cogemos, por ejemplo, la fachada municipal del Churrigueresca del Hospicio de Madrid, es piedra granítica. Si no existiera el hombre, no tendría otro sentido que el de las piedras del Guadarrama, ¿no? Sería una piedra más. Pero es un interlocutor que nos está hablando de nuestra propia historia y raíces, por lo que adquiere su valor, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que considerar. Un factor es que si el patrimonio no se usa, se degrada, y si se usa, se transforma. Yo me acuerdo en la Capadocia, cuando hay una artesanía allí local y vamos a ver esa artesanía, esos artesanos seguían haciendo su artesanía, era cerámica, pero esta cerámica la hacían para los turistas, ya no la hacían para sí mismos, es decir, esta comunidad había desaparecido, la sociedad había cambiado, y este es uno de los problemas. O cuando se hizo la reforma de un monasterio para el parador de Plasencia, pues hubo que modificar las puertas porque eran bajitas, los monjes entonces eran más bajitos o se agachaban para entrar en las habitaciones. En fin, una serie de problemas que implica una transformación para un nuevo uso, ¿no? Las comunidades religiosas ya no son tan abundantes, en otro monasterio vivían unas 4 monjitas en un monasterio enorme y no tenían recursos para mantenerlo ni para conservarlo. En fin, es el problema de la conservación del patrimonio, es que la sociedad ha cambiado y el patrimonio lo creó otra sociedad, ¿no? La presión turística puede verse en muchos casos. Yo me acuerdo cuando las primeras veces que yo visité la Alhambra, pues éramos 4 visitantes, hoy día es un río de personas allí, claro, eso es un impacto. Los relieves del Templo de Bod, que estoy estudiando ahora para su conservación, estos relieves son muy delicados y mismamente el roce de un abrigo o de lo que sea pues va soltando granos y se pueden ir perdiendo con el tiempo. Lo que he dicho antes, es decir, las sociedades que se crearon, el patrimonio, que crearon el patrimonio ya no existe o se han modificado. Entonces hoy día lo que estamos conservando son los rasgos históricos de cómo aquello funcionaba, pero no existe ya esa sociedad. Un método para disminuir la presión turística es limitar el acceso, pero ello hurta el objeto a sus verdaderos destinatarios, la sociedad. Cuando hacemos una reproducción de las cuevas de Altamira, y porque las cuevas de Altamira no se pueden visitar para conservarlas, la gente que ve las cuevas de Altamira está viendo una reproducción muy exacta, pero no son las cuevas de Altamira. Cuando yo estaba en Estados Unidos, por los parques nacionales, claro, hay un impacto que el visitante recibe allí, pero ese impacto se pierde porque te están diciendo vaya usted por este carril que tiene 400 metros de longitud, no se salga de aquí porque tenemos la protección de las plantas, etcétera. No es lo mismo que pasear tranquilamente por el campo, es distinto, entonces la experiencia cambia completamente. Uno de los problemas que presenta el turismo es el turismo de consumo. Hoy día el turismo se ha convertido en la derivada de los antiguos viajeros, y es un objeto de consumo. Mucho turismo, como decía Mando Miguel, es turismo de he estado allí, de dejar constancia de Pepe, te llamo desde la Gran Muralla y me hago una foto con un selfie y te la mando para que veas que he estado en la Gran Muralla, que es, en fin, pero ni ha comprendido lo que es la Gran Muralla ni le interesa. Este es un turismo de consumo muy masivo, que hoy día es una gran fuente de recursos, pero que también es una presión enorme sobre el patrimonio.
La pregunta entonces es ¿cuál es el patrimonio y qué valores conservar? El patrimonio es, a mi modo de ver, la memoria colectiva de una comunidad. Igual que tenemos una memoria individual que nos hace ser como somos y tener una personalidad, una identidad personal, las comunidades también tienen esta identidad. Bien lo sabían los serbios cuando bombardeaban específicamente el patrimonio cultural de los bosnios, porque no trataban de destruir tanto físicamente a la comunidad bosnia, que también, sino destruir su signo de identidad cultural para de esa manera imponerse, ¿no? Bueno, el concepto de patrimonio se acuña en el Renacimiento y el hombre se mira en sí mismo, es la primera vez. Anteriormente había una idea religiosa del mundo y estática, y el mundo era estático, no había nada que investigar en el pasado, nada más que Aristóteles o los filósofos de la antigüedad, pero el patrimonio no tenía un valor como tal, su objetivo era conmemorativo. Se hace la Catedral de Santiago para celebrar la victoria sobre los moros, etcétera, pero no tenía un interés por sí mismo, ¿no? Es a partir del Renacimiento cuando el hombre se mira a sí mismo y dice: toda esta explicación que vengo a Adán y Eva y tal está muy bien, pero yo quiero saber quién soy, y para saber quién soy tengo que saber cómo pensaban que hacían nuestros antecesores. Entonces, ¿qué testimonios hay de lo que hacían? Sí, los documentos escritos, pero también los documentos materiales, ¿no? La arquitectura, la música, las tradiciones, etc. Eso ha hecho que el concepto de patrimonio ha ido evolucionando con el tiempo. De los elementos materiales se ha pasado a los conceptuales. Es decir, hoy día no valoramos tanto las piedras como lo que representan esas piedras, ¿no? Hablamos de patrimonio inmaterial, que ni siquiera ya tiene piedras, ¿no? Se va tendiendo más al significado que a la materialidad del objeto. El valor es histórico, no exclusivamente artístico. Esto fue a partir de la Declaración de Atenas de 1933, cuando se consideraba el monumento como un objeto decorativo dentro de una ciudad moderna y urbanizada, perfectamente urbanizada. A partir de entonces ya la Carta de Atenas nos dice que hay un valor histórico, incluso elementos sin un gran valor artístico. Por ejemplo, pongamos la arquitectura negra de aquí del norte de Madrid, que no tiene valor artístico, pero son testimonio de una forma de cultura, entonces tiene un valor histórico, ¿no? El patrimonio industrial es lo mismo, no suele tener valor artístico, pero su valor histórico está testimoniando algo de la memoria de la historia de la humanidad. El mismo objeto se ha ido ampliando y conceptualizando. Del monumento aislado, el Partenón, pasamos a la edición del entorno, las ciudades históricas, los conjuntos históricos, el patrimonio arqueológico industrial, el paisaje cultural, que ya es muy amplio, y finalmente el itinerario cultural, que es no solamente amplio en el espacio, sino también en el tiempo. Un itinerario a la Ruta de Seda. La Ruta de Seda es un fenómeno histórico que está testimoniado por muchos elementos materiales. El Camino de Santiago, otro fenómeno histórico. El énfasis ha ido pasando también del objeto patrimonial a la sociedad que lo ha creado y que tiene que conservarlo. Cada vez valoramos más por tanto y cuanto tenemos que conocer esa sociedad a través del patrimonio. Hoy día, para la gestión del patrimonio, ya cada vez se habla menos de la gestión de este sitio que es patrimonio de la humanidad. Lo que en la escala es el territorio. Hay que compatibilizar muchos elementos en un territorio, ¿no? De desarrollo turístico, desarrollo industrial, etcétera, y eso hacerlo compatible con la forma de vida, ¿no? El patrimonio hoy día se valora como experiencia. La gente que hace el Camino de Santiago está buscando la experiencia de aquello, no tanto ver la Catedral de Burgos o hacer el camino, que muchas veces va paralelo a una autopista, sino que está buscando la experiencia. Y hoy día es lo que decíamos de la Cueva de Altamira, las reproducciones no pueden hacer la experiencia. Si yo quiero conocer físicamente un elemento, no es lo mismo, y vivir la experiencia de experimentar aquello, no es lo mismo que verlo. Verlo lo puedo ver en medios audiovisuales hoy día fantásticos, ¿no? Es que la sociedad tiene dos alternativas hoy día. Vamos hacia un mundo globalizado. Esta globalización implica una homogeneización cultural. La arquitectura en China, por ejemplo, pues es igual a la arquitectura en Londres. Entonces, un fenómeno de homogeneización cultural, la música es igual en todas partes, la arquitectura se va homogeneizando, etc. Entonces, lo único que nos hace esta globalización es anodina, y es empobrecedora.
al mismo tiempo tiene un aporte de recursos necesarios y es bueno la comunicación intercultural y global, ¿no? Entonces, otro camino, que no es masificarnos culturalmente, sería participar armónicamente en el concierto mundial desde nuestra propia identidad cultural, es decir, sin perder nuestra identidad, quiénes somos, estamos en un mundo abierto conviviendo con otras culturas o con otras. Cada vez se entiende más el patrimonio no como un objeto precioso a preservar, pero ajeno, sino que el énfasis se pone en la experiencia del mismo. Se atiende al impacto que el patrimonio produce sobre el visitante, ya que su mera contemplación se puede hacer hoy día mediante internet o medios audiovisuales. Y la última diapositiva, para tranquilidad de Ana. Sí, claro. Bueno, muchas gracias.